Hola, soy Ash Chaires y hoy les traigo una pequeña review sobre estas acuarelas Winsor & Newton línea Cotman, las cuales son de grado semiprofesional y se me hacen súper lindas. Hace un tiempo que las pedí y por fin, después de varios meses, por fin las tengo. Entre las cosas que trae este set de acuarelas, trae primero un pequeño folleto donde se ven todos los colores que son de la línea Cotman. Sin embargo, esta caja es de 24 colores y no son todos obviamente los que están presentes en este folleto. Ahora bien, vamos a proceder a abrir la cajita. Aquí dice presione para abrir. Vamos a presionar, seguir presionando y ahí está. Como podemos observar, vemos aquí el set, que tiene sus semispastillas súper bonitas. Incluye estas bandejitas donde se pueden hacer las mezclas de colores, ya que esta paleta es para salir a la calle, poder dibujar mientras uno está en el parque, mientras uno está en el exterior. También trae un pincel súper bonito del número 3, es color azul, brilla bastante y está hermoso este pincel. Cada semipastilla viene envuelta con su respectivo color, su clave, de acuerdo a las acuarelas. Es bastante difícil sacarlas, esta fue fácil porque ya estaba medio salida. Vamos a intentar sacar otra. Sí, es bastante complicado. Bueno, ahí está. Mira, primero mejor se las muestro. Aquí están los diferentes colores, tiene colores amarillos, rojos, azules, verdes y colores tierra. También podemos observar que cada uno de grupos de 4 se pueden ir sacando y poder armar la paleta pues a nuestro gusto. Aquí esto salió sin querer, por eso aquí todavía tiene los papelitos. Bueno, también hice para poder probar los colores estas paletitas, estas hojitas, donde pegué cada uno de los papelitos, donde tiene la descripción del color, el nombre, si son permanentes o las diferentes características que tienen. En que los probé quedé realmente maravillada con el color. Es un pigmento bastante saturado, muy brillante, muy bonito. Los colores, las acuarelas que yo tenía antes son unas Rips que son de grado escolar. Las tengo hace 5 años y me han salido bastante bien. Sin embargo, cuando utilicé estas acuarelas Cotman, me asombró el color. Cuando estuve checando las reviews sobre estas acuarelas, decía que a mucha gente no le gustó. Sin embargo, obviamente las estaban comparando con las Winsor & Newton, que son profesionales. Sin embargo, creo que calidad-precio estas no le piden nada a otras acuarelas. Los colores amarillos y naranjas me encantaron. Se ven súper brillantes, súper bonitos. Bueno, aquí podemos ver más o menos cómo se ven al final. Aquí sigo probando con la siguiente set o la siguiente fila. Para poder entender o para que yo pueda utilizar los colores y no me confunda, les asigné un número. Por ejemplo, si vemos la primera fila, que es donde están los amarillos y los rojos, les asigné el número 1 hasta el 6. Y también en la parte vertical los asigné del A al D. Así, por ejemplo, cada uno nos puede ubicar según la línea y la columna en la que estén, como 1A, 2B, 3C, etc. Sé que va a parecer muy repetitivo que esté diciendo que están muy bonitos, que son muy preciosos y todo eso, pero realmente me encantaron. Es la primera vez que tengo unas acuarelas semiprofesionales. Me gustaría algún día tener unas pues de mejor calidad. Sin embargo, estas creo que me van a ayudar a mejorar mucho la calidad de mis dibujos, ya que lo que hago actualmente con
los colores es que están tan opacos, por ejemplo, en las acuarelas escolares, que lo que hago es que una vez terminado el dibujo lo escaneo y lo edito en Photoshop para que los colores queden un poco más saturados y un poco más vibrantes. Sin embargo, aunque creo que lo voy a seguir haciendo porque es una parte de mi proceso de dibujo, creo que el hecho de ya no voy a tener que saturarlo tanto en el programa de edición, porque los colores ya por solo aplicarlos ya tienen bastante potencia. Aquí ya estamos en los últimos colores. El blanco obviamente no se ve, pero pues a simple vista en el video, pero pues si uno mueve un poquito la hoja sí se alcanza a ver. Bueno, y esto ya están todos los colores. Aquí les voy a hacer una pequeña comparación de las acuarelas Winsor con las que yo tengo, que son las Rips. Aquí les voy a ir mostrando, comparando de cómo, por ejemplo, este rojo carmín comparado con este otro es muy diferente. Los Rips se ven muy blancuzcos, mientras que los Cotman son muy saturados. Hay colores que, por ejemplo, en este caso, en este azul, es totalmente diferente. Por ejemplo, este verde viridiana se ve muy clarito, aunque esté con todo el pigmento posible en el caso de los Rips. Sin embargo, cuando lo comparamos, aunque tenga todo el pigmento en los Rips, parece que estuvieran muy diluidos y los comparamos con la mancha muy pigmentada de los Cotman. Aquí ya vemos una comparación final de los colores. Bueno, para probar creí que no solamente es necesario mostrar en la paleta en una hojita, así que también voy a hacer una pequeña ilustración utilizando estos colores por primera vez. Normalmente yo aplico una pequeña capa de color para poder hacer una diferencia entre el color de la ilustración y el color del fondo. Hablando ya más de este personaje, es Lobelin. Es un OC que desarrollé hace un poco tiempo en un taller que tomé de diseño de personajes. Y quise hacerla siguiendo además con un reto que se volvió muy viral en las redes, que es un vestido con fresitas, el cual muchas personas están utilizando no solamente para vestir, sino para dibujar con sus personajes o con cualquier otro personaje que conozcan. Así que yo no quise quedarme fuera y pues aunque esté muy atrasada, aquí está mi propia versión.
Ahora le estoy dando los toques finales en lo que es acuarela y vemos cómo queda el dibujo final solo con la acuarela. Sin embargo, yo suelo utilizar los lápices de colores para poder remarcar las líneas y poder darle alguna textura diferente y que quede mejor la ilustración. Bueno, y aquí tenemos ya el resultado final del Obelim utilizando estas acuarelas que realmente se las recomiendo mucho, son muy bonitas. Bueno, esto es todo por mi parte, nos vemos, no olviden suscribirse y dar like. Bye.